A solo un clic de distancia contamos con un universo de experiencias y conocimientos. Con un dispositivo conectado a Internet parece que casi nada es imposible. Pero ¿cuánto nos ha transformado el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones? ¿De qué manera podemos usarla para que no nos sea perjudicial a nuestra salud? Sobre el tema conversaremos hoy en Buen Cubano. La empresa cubana de informática y medios audiovisuales Cinesoft apuesta por transformar el conocimiento mediante el uso de tecnologías innovadoras que permitan a la familia y la escuela garantizar que mediante sus herramientas didácticas y contenidos educativos, los niños, adolescentes y jóvenes puedan consolidar su proceso de aprendizaje. En Buen Cubano hoy sobre el impacto de las tecnologías de la información y las comunicaciones en nuestra sociedad, en el individuo, en cada uno de nosotros. Por eso es un placer recibir en el estudio nuevamente al doctor en Ciencias Psicológicas, Jorge Enrique Torralbas Oslé, quien es presidente de la Asociación Cubana de Psicología. Bienvenido. Un gusto estar aquí. Gracias. Y también recibo en el estudio por primera vez al doctor en Ciencias Pedagógicas, Josdey Dávila Valdés, quien es director de producción y servicios telemáticos de la empresa de informática y medios audiovisuales conocida en Cuba como Cinesoft. Bienvenido. Gracias, igual. Ambos desde sus campos de actuación han estudiado, por supuesto, el impacto de las tecnologías en nuestra sociedad y no podemos negar ese gran impacto. Y hoy se habla, por ejemplo, de ciudades inteligentes, de nanotecnologías, de biotecnología, de muchas otras, acciones que están relacionadas en nuestro día a día con la tecnología. Yo quisiera preguntarle a usted, doctor, en Cuba específicamente, que obviamente la tecnología también ya se ha desarrollado, ¿cuánto ha impactado en nuestra sociedad? ¿Estamos al nivel, por ejemplo, de otros países? ¿Cómo lo vivimos aquí en Cuba? Bueno, para nosotros es un placer poder compartir con ustedes acá en el programa. Y yo creo que Cuba de alguna manera ha llegado un poco tarde a la inserción al tema tecnológico, pero que se ha ido acompañando en un proceso de país que tiene que ver con el plan de informatización de Cuba. Los últimos 10 años han sido vitales para entender entonces la irrupción de las tecnologías en todos los quehaceres, porque no estoy hablando solamente de una cuestión educativa solamente, sino desde la visión de cómo convivo con las tecnologías, cómo socializo desde las tecnologías. Es decir, que ha habido una irrupción en estos últimos años mucho más acelerada, pudiéramos decir, se ha catalizado, y yo creo que la pandemia fue un aspecto que también ayudó muchísimo a que a partir de la realidad de que estábamos confinados, de que no teníamos posibilidad de poder socializar y demás, y también por las urgencias que demandaba en materia de comercio electrónico, en materia de todas las lógicas de convivencia entre la sociedad, también catalizó mucho más la irrupción de las tecnologías en Cuba y sí, ha impactado muchísimo a la sociedad en todos los órdenes. Sí, de hecho, hace unos años atrás se comenzó, yo creo que uno de los primeros campos fue la educación. Fidel fue uno de los impulsores de que las nuevas tecnologías, o sea, los niños, los adolescentes y los jóvenes tuvieran acceso a las nuevas tecnologías. En aquel momento eran nuevas de la información y las comunicaciones. Y bueno, hoy en día se habla de pagos a través de internet, a través de aplicaciones, transacciones financieras. Y quisiera preguntarle entonces a usted, doctor, ¿cuánto ha transformado las instituciones de nuestro país ese desarrollo tecnológico? Bueno, la transformación de la presencia de la tecnología, de las redes sociales, de lo digital en nuestras vidas es innegable. De hecho, lo digital ya es una parte integrada de nuestras vidas. Aun cuando la persona no tenga su perfil o en Facebook o en Instagram o decide incluso estar un poquito alejado, realmente lo digital forma parte directa o indirectamente de la vida. Y el primer impacto tiene que ver que ha cambiado la forma en la que nos vemos, la forma en la que somos, la forma en la que nos comportamos, nos relacionamos, pensamos, sentimos. Es decir, ese es el primer, porque las instituciones están formadas por personas que la componen, que la diseñan, y esa es la primera transformación. ¿Por qué? Porque nuestra subjetividad, la subjetividad humana se forma en la interacción con el otro. Y hablamos de la socialización clásica, es la familia, la escuela, los amigos, pero ahora tenemos un nuevo espacio de socialización que es lo digital. Es decir, nosotros ya no estamos usando lo digital, para complementar lo que decía el doctor, como una herramienta
que podemos decidir usar o no, y luego de usarla nos alejamos de ella. Hoy es necesaria, exactamente, casi imprescindible. pero en realidad ya nosotros no estamos usando lo digital, sino nosotros estamos viviendo en lo digital. Y son dos conceptos o dos nociones completamente diferentes. Por eso nosotros hablamos de socialización digital y no de consumo, que también se puede hablar, pero nos gusta más hablar de socialización, y ese es el modo en que las relaciones institucionales han cambiado, nuestras relaciones con los jefes, nuestras relaciones con los grupos, con nuestros compañeros, las relaciones familiares, la visión de nosotros mismos y cómo construimos nuestra identidad también, la identidad de las instituciones. Es decir, no hay un aspecto u orden de la vida cotidiana, personal, colectiva, de un barrio, de una institución, que no se esté transformando de un modo acelerado, producto de la presencia de lo digital en nuestras vidas. Ahora, para las personas que nos ven en Cuba y en cualquier parte del mundo, me gustaría aclarar que Cinesoft es una empresa que se dedica a desarrollar software y programas educativos, y por eso me gustaría preguntarle entonces a usted, doctor, si le parece que la tecnología ha ayudado a aumentar las capacidades cognitivas, la inteligencia, el desarrollo del conocimiento, o también puede limitarlas. Sí, yo creo que ahí hay una ambivalencia clara en cuanto a el impacto que puede tener la tecnología en la educación, un tema que se ha discutido mucho y que a finales de los 90, a inicios de los 2000, constituyó una bitácora para investigadores del mundo y de Cuba. En este caso, como somos una empresa que pertenece al Ministerio de Educación y que produce para la institución educativa, ha desarrollado también un grupo de investigaciones en torno a cómo nuestros productos impactan en el proceso educativo, entendiendo que aquí hay tres cuestiones que son importantes. Una es el acceso. Cuba hay un acceso a la educación gratuita, de calidad, pero otra es la formación cultural. Es decir, no es la tecnología por la tecnología lo que puede impactar negativamente con respecto a la educación, sino está asociado a cómo lo utilizo, a cómo convivo, como decía el doctor, en este entorno digital y cómo me formo culturalmente para ello. Nosotros incluso hemos tenido varias investigaciones movidas en el área de la primera infancia, porque tenemos una colección, que es la colección A Jugar, que da la posibilidad de poder de desarrollar un grupo de habilidades por parte de los infantes, pero que hay determinados principios ergonómicos. ¿Y qué es la ergonomía? Sino la ciencia que se encarga, o la disciplina más bien, de entender un poco cuál es la luz, cuál es el tiempo, de qué manera interactuar con la tecnología, cómo confluir lo virtual con lo presencial. Y ahí hablamos de una cuestión ubicua de aprendizaje. Es decir, moverse en estas discusiones, ver cómo los empleos, la formación cultural del docente para ellos, nos permiten verla como un elemento, un valioso aliado, porque estamos en una sociedad del conocimiento, donde la tecnología tiene una primacía espectacular. Y yo no puedo asumir un aprendizaje, un proceso de enseñanza-aprendizaje en un mundo que ya no existe. Por tanto, tengo que asumirlo desde esa lógica, esa dinámica. Entiendo entonces que es un valioso aliado, pero que utilizado con determinada precaución. Yo les propongo a ustedes hacer una primera pausa en la conversación. Estamos hablando de cómo utilizamos la Internet, las tecnologías de la información y las comunicaciones en nuestro país, cuánto de amigas tiene y también cuánto puede ser de enemigas. Seguimos en contacto en breve. La empresa cubana de informática y medios audiovisuales Cinesoft apuesta por transformar el conocimiento mediante el uso de tecnologías innovadoras que permitan a la familia y la escuela garantizar que mediante sus herramientas didácticas y contenidos educativos, los niños, adolescentes y jóvenes puedan consolidar su proceso de aprendizaje. Uno de los software educativos de reciente producción es Pekelé, un programa que permite a los más pequeños de casa aprender a leer y a escribir y vincularse a ejercicios para fortalecer sus conocimientos desde la lengua española. Yo vivo enamorada de una colección que todavía seguimos desarrollando y es la colección Pekelé, que cuenta con un sistema de recursos audiovisuales e informáticos para la enseñanza y el aprendizaje de la lengua española en primero y segundo grado. Esta cuenta con un conjunto de audiovisuales para que los niños aprendan a leer, pero también cuentan con un entrenador que es A Leer con Pekelé, que es un software educativo que tiene una belleza extraordinaria con un diseño muy llamativo. A Leer con Pekelé le brinda a todos los niños de Cuba y del mundo de habla hispana 9 cuentos de la literatura internacional, 12 fábulas,
adivinanzas, trabalenguas, juegos interactivos, pero también le brinda 3 cuadernos bellísimos a todo color con ejercicios para el vencimiento de los objetivos de la lengua española en primero y segundo grado. Pekele cuenta también con herramientas en formato audiovisual que garantizan la lectura y escritura. Aprender a leer y escribir es un poco complicado. Entonces nuestra empresa en aras de que el niño aprenda de una manera más asequible, más amena, que aprenda como digamos jugando, se crearon estas series de cápsulas ya de aprendiendo a leer y escribir con Pekele, donde se sigue la misma metodología a partir del método que tenemos establecido por el Ministerio de Educación, y los niños allí aprenden de una manera, como ya les dije, muy amena, se divierten mucho y están aprendiendo todas las letras de nuestro alfabeto, las letras de leer y las letras de escribir, que no son las mismas que se usan para una u otra manera. Cinesoft apoya la consolidación de contenidos en el portal Cuba Educa, una herramienta digital que permite a todos los interesados apropiarse de cada una de las opciones para el trabajo educativo desde el primer grado hasta la enseñanza media superior. En la sección curricular van a encontrar todas las clases de todas las asignaturas y de todos los grados. Por ejemplo, yo, como coautora del mundo en que vivimos, le brindo a los 4 primeros grados donde se da esta asignatura las lecciones que necesitan para aprender más, aunque esta asignatura debe realizarse en contacto directo con la naturaleza, con la sociedad, pero las lecciones que le brindamos en el Cuba Educa también le aporta la belleza y le despierta el interés que hace falta para que ellos también deseen conocer el mundo en que vivimos. Las tecnologías aportan directamente al proceso de enseñanza-aprendizaje y los esfuerzos de la isla, en este sentido, han sido encaminados mediante la creación de Cinesoft como una oportunidad para desarrollar y contribuir a una educación de calidad. Elena Godínez Salmón, en Buen Cubano. Continuamos en Buen Cubano y antes de la pausa hablábamos sobre las capacidades que desarrolla la tecnología de la información, de las comunicaciones, sobre todo en la educación, según la experiencia del doctor Josday. Ahora quisiera preguntarle entonces a usted, doctor, si está de acuerdo completamente con esto, o sea, la tecnología genera capacidades o también puede limitarlas. Yo sé que, por ejemplo, se habla de una crisis de la interacción social. ¿Eso ocurre también en Cuba? Claro, ocurre y por supuesto estamos hablando de un nuevo espacio de socialización y todos los espacios de socialización ocurren cosas, digamos entre comillas, favorables y otras no tanto. Es decir, antes de lo digital teníamos la violencia, el machismo, es decir, lo digital no es el que trae las cuestiones o las cuestiones negativas, sino obviamente el propio desarrollo social. Y ahí, por ejemplo, nosotros podemos hablar, cuando decimos de crisis, la crisis es también una oportunidad. La crisis lo que está hablando es que se están rompiendo los paradigmas de relaciones y se están construyendo nuevos paradigmas y ojalá se construyan paradigmas más saludables. Por ejemplo, por supuesto que cambia el tema de la interacción social. Lo digital y específicamente las redes sociales han movido lo que es público y lo que es privado. Es decir, hoy nosotros podemos estar aquí, podemos postear en redes sociales, estoy aquí grabando en Buen Cubano. Es una cosa privada, pero mismo estoy comiendo con mi esposa o estoy comiendo con mi familia y todo el mundo en un restaurante o en la casa. Yo tengo un estudiante que veo lo que come su familia todos los fines de semana, se me hace la boca agua, toda una mesa. Y yo no conozco a su familia, pero ya conozco a su mamá, a su hermano, todos a través de sus estados de WhatsApp. Entonces, ¿qué es lo privado? ¿Qué es lo público? Se mueve todo ese paradigma. ¿Es saludable? ¿No es saludable? En algunas cuestiones sí, en algunas cuestiones no tanto. También la capacidad de escucha, porque nuestra atención es limitada. Cualquiera de los que nos están viendo le ha sucedido que está mirando el móvil, le están hablando y no está atendiendo y tiene que levantar. ¿Y qué me dijiste? ¿Qué has dicho? Y eso pasa en el aula o pasa en la familia o pasa en la pareja o pasa en todos los espacios. O por ejemplo la compulsión a la inmediatez y después vemos rasgos como la ansiedad. Hoy no hay peor ofensa que te dejen en visto y el tema de las palomitas azules en WhatsApp y hay una compulsión a que hay que responder inmediatamente, pero hay que responderle inmediatamente a la familia, pero a veces a jefe. Y cuando
la urgencia o lo inmediato se instala como modo de vida, por supuesto disminuye la capacidad de reflexión, porque a veces, por supuesto, ante una emergencia hay que responder rápidamente, pero si yo estoy respondiendo rápidamente todo el tiempo para que las palomitas azules no estén ahí o no me incomoden, o sobre todo el que ve que ya lo vi, me escribe a los 5 minutos, ¿por qué no me ha respondido? ¿Qué pasa? Me timbra para que responda. Es decir, cómo se modifican todos esos elementos y, por supuesto, la atención, la concentración, la capacidad de la autoimagen, que quizás después podamos conversar un poco más detenidamente, pero todo eso está modificándose y no necesariamente de una forma saludable en todos los casos. Claro, y en ese sentido me gustaría entonces preguntarle a usted, porque ustedes trabajan con la tecnología y esa es su razón de ser, ¿cómo entonces ustedes analizan estas posibles consecuencias negativas para que los productos que ustedes realizan no contribuyan, digamos, a generar ansiedad, estrés en las infancias y las adolescencias? Yo creo que está asociado mucho a la manera en que se les recomienda a los docentes cómo se inserta a los líderes de opinión digital. En este caso, por ejemplo, apostamos por los influencers educativos. Es decir, si las redes sociales digitales están, pues entonces tienen que constituirse una plataforma también de aprendizaje, porque es también cómo convivimos en ese contexto, no es rechazar el contexto digital, claro, es valorarlo en su justa medida. Entonces, las propias recomendaciones que se dan de cada uno de nuestros productos, la manera de elaborarlo, porque ¿qué pasa con Cinesoft? Cinesoft es una empresa que está, que su capital humano en su gran mayoría son docentes. Entonces, el mismo que genera el audiovisual o que guioniza el software educativo, pues es docente de uno de estos niveles educativos donde se va a emplear. Entonces, también tiene que jugar con esa lógica y está entonces la investigación de impacto, que te permite entonces ir probando y rectificando en la medida en que trabajas en un entorno, por ejemplo, un entorno hipermedial que tiene varias medias y hasta donde entonces una puede ser detractora de la otra, el diseño que logras para poder lograr un mensaje lo más eficaz posible. Es decir, que tienes que moverte en muchas variables desde la concepción del producto, desde cómo se prueba y después cómo se integra de una manera coherente en el proceso. Y asumo también, me dice si estoy equivocado o no, que estos productos también están pensados para utilizarse en compañía. O sea, estos niños, adolescentes, sobre todo niños y adolescentes, deben utilizar esos software o esos programas educativos o con los docentes o con sus familias. ¿Es así? Depende también la edad, el grupo etario, las características que tenga el material en particular, porque ahora, por ejemplo, sí, la primera infancia está concebida para que haya una mediación muy fuerte, obvio, de la familia, el niño no sabe leer, no puede articular, y en el caso de la primaria también. Pero hay algunos productos que hacemos para la secundaria básica, que obviamente, o para el preuniversitario, que hay un grupo de espacio en ese currículo que hoy es mucho más abierto, que hoy es mucho más participativo, ¿no? Donde también ellos pueden ir interactuando con determinadas cápsulas audiovisuales, consumir cuestiones que también colgamos en nuestras redes sociales o en el portal Cubeduca. Nosotros tenemos el portal Cubeduca, www.cubeduca.cu, que es la escuela en red. Entonces, muchos estudiantes ya interactúan de manera directa y acceden a una asignatura, buscan un material, una visita virtual. Entonces, siempre debe haber un acompañamiento o al menos una instrucción de cómo utilizar para integrarlo a su proceso. Ahora, hemos hablado de cómo nosotros utilizamos la tecnología, el móvil, la computadora, incluso hasta los otros medios audiovisuales como la televisión. Yo les propongo hacer una pausa, si están de acuerdo, y cuando regresemos conversar entonces sobre el impacto de las redes sociales en el entorno familiar y social. Es excelente. Qué bueno, pues entonces manténgase con nosotros. Recuerde que hay varias vías también para comunicarse con nuestro programa, sobre todo las redes sociales y nuestro correo electrónico. Seguimos conectados. Entender. Tenemos que entender. Entendemos de amor, no de odio. Entendemos de respeto, no de insultos. De lucha, no de rendirse. De solidaridad, no de despojos. Entendemos de cultura. No la barbarie. Entendemos incluso en inglés. Pero no con amenazas. Contra nuestra casa no nos entendemos. Contra nuestra tierra no nos entendemos. Con Hal Burton no nos entendemos. No nos entendemos.
Continuamos en Buen Cubano y antes de la pausa adelantaba que también vamos a estar hablando sobre el impacto de las redes sociales y bueno, cuán beneficiosas son o no en el entorno familiar y social. Y por eso quiero comenzar con usted, doctor Yosdey, un hombre que trabaja con la tecnología y que sé además que tiene una niña pequeña. ¿Cómo manejar entonces su trabajo, que es ese, todo el tiempo con la tecnología, para que no le afecte entonces en su entorno familiar? Es difícil, es un reto difícil. Yo manejo el término de ciudadanía digital muy claro. Yo no estoy de acuerdo, que no comparto que los niños pequeños, mi niña tiene 8 años, tenga perfiles en redes sociales y demás. Yo creo que como ciudadano de la sociedad, 16, 17 años, ya puede tener un grupo de elementos para el perfil, aunque pueda socializar desde otras plataformas. Es difícil, pero tenemos que lograrlo, porque realmente enajenarlos con la tecnología puede ser muy poco beneficioso para el desarrollo del lenguaje, para el desarrollo de otras habilidades socioemocionales que tiene que ir operando. Entonces, yo creo que hay que ir buscando un balance. Le gusta también YouTube, le gusta consumir determinado audiovisual, pero cómo entonces eso se socializa y cómo entonces trabajamos y le damos participación con el experimento. Ahora mismo no quiere desarrollar un experimento para el mundo en que vivimos como asignatura, porque quiere, y cómo se ve en YouTube, ¿no? Vamos a ver en YouTube el video, pero vamos también a vivir la experiencia, porque no es el día soleado, el día en los estados del tiempo, sino vamos a vivirlo en la naturaleza. Entonces yo creo que es buscar el espacio, hay que darle a la tecnología el justo momento que lleva, pero hay que establecer también un balance con la vivencia. El papel que juega para un niño, sobre todo en estas edades, el papel que juega la vivencia, ese vínculo afectivo con otras experiencias que no sean solo la tecnología, donde ellas formen parte y se integren del entorno de ese niño o niña. Y entonces usted viene ahí también a argumentar lo que me decía ahorita, que es no desechar la tecnología, no es temerle a ella, sino utilizarla en su justa medida. Por eso quiero preguntarle a usted, doctor Torralbas, sobre el tiempo de calidad, porque ya Yosdey nos mencionaba cómo lo hace él, pero no todo el mundo lo consigue. ¿Cuánto afecta a la tecnología, el uso de las redes, el estar hiperconectado al desarrollo con los hijos, con las parejas, con las madres, con los padres en la familia? Bueno, como decíamos, modifica todos los patrones de socialización. Por ejemplo, nosotros tenemos una investigación con jóvenes, ¿qué es tiempo libre de calidad? Que el tiempo libre está vinculado muchas veces con la familia, y el tiempo libre de calidad es estar consumiendo estados de WhatsApp, mirar las historias en Instagram o los Reels, videos cortos, producir los videos, aun cuando se suban o no se suban, producir esos videos, y obviamente ocurre un proceso en el que se cruza o se superpone a las relaciones intergeneracionales propias de un entorno familiar, especialmente como el cubano, que conviven muchas veces bajo el mismo espacio múltiples generaciones, esta suerte de fractura también en cómo se vive el tiempo libre de calidad para los jóvenes, para los adultos medios, porque además no es un asunto de los jóvenes. Nosotros tenemos experiencias de adultos medios, 50, 55 años, que se sientan en la mesa, ponen el teléfono y están comiendo con su familia, cuando los jóvenes no lo tienen encima de la mesa y están mirando Facebook. Es decir, de alguna manera el tiempo de cómo ocurre en el espacio familiar, pero también cómo ocurre en la pareja. La satisfacción de hoy es que los demás lo sepan. Hoy una pareja puede felicitar a la otra persona porque su aniversario o es el cumpleaños, y antes de decírselo, porque está durmiendo todavía al lado en la cama o no se han visto, lo pone en su estado de WhatsApp. Hace 6 años entraste a mi vida, soy una persona muy feliz desde que estás con nosotros. Yo estaba esperando a que llegara este momento, porque yo me quedé conectada con la vez anterior en que usted estuvo en el programa y hablábamos fuera de estudio sobre cuánto ha afectado la tecnología a las relaciones sexuales. Y ahí quiero que nos expliques rápidamente. Y hay estudios que están demostrando cómo el placer sexual, ¿por qué? Porque el placer sexual se vive en la intimidad. Bueno, la mayoría de las veces se vive en la intimidad. Pero el placer ahora, el origen del placer está en que los otros lo vean. Entonces, si yo no puedo postear lo que estoy haciendo con mi pareja, ese vínculo íntimo de construcción íntima que está en el placer sexual, pues también se pierde. Y hay estudios que lo están demostrando como las dificultades de la pareja están en buena medida por no poder socializar algunos momentos o
la diferencia de cómo los miembros de la pareja viven el tema de qué socializar o cómo socializarlo, para no hablar de las experiencias de quién da me encanta, quién da me gusta, a quién le comenta, a quién te sigue, que es una extensión de cómo se viven los celos o cómo se viven las relaciones más o menos saludables de pareja en el espacio digital. El tema del amor romántico también, de que yo eres mío o no eres mío, y por lo tanto en las redes también. Y cómo se construye el ideal de pareja y cómo mismo se construye el ideal de tiempo libre. Hoy nosotros tenemos los reportes de nuestros jóvenes que hay un fuerte potencial de frustración porque se siguen a líderes o a influencers internacionales donde el tiempo libre de calidad es en el Starbucks, el café humeante o el pan de algún tipo, y obviamente el joven cubano ni tiene el Starbucks ni tiene el café humeante. Y hay una suerte de frustración. Cuando vas a la pareja ocurre lo mismo, es decir, la instauración de mensajes de qué cosa es el amor romántico, de qué hay que hacerlo, y nosotros tenemos los reportes de la compulsión entonces a publicarlo, porque si no lo publico entonces no ha ocurrido. Y por tanto no me van a creer o van a pensar que tenemos dificultades, y muchas veces incluso las relaciones de pareja se solventan o las dificultades aparentemente se solucionan cuando ponen un perfil juntos. No es lo mismo en nuestras redes sociales, nosotros editamos nuestra identidad, no es lo mismo si estoy yo con mi pareja, si estoy yo con mi niño, si es mi niño, si es toda la familia, si son mensajes que se envían y que son nuevos modos de vincularse y relacionarse las parejas, como lo son también de relacionarse las familias, los amigos y todo el entorno de socialización de cualquiera de nosotros. Ahora, uno lo vive día a día y a veces no piensa en esas cosas. Es sorprendente. Ahora no quedo sorprendida porque ya lo habíamos hablado, pero ¿qué le parece a usted, José, y todo esto que nos ha dicho el doctor? No, es realmente interesante y te pone a pensar también en tu propia familia, en tu propia pareja, en cómo asumir estos roles. Se edita la identidad en las redes sociales digitales. Siempre decimos, uno ni es tan bonito como la foto de Facebook, ni tan feo como la de carnet, decimos a veces por la formalidad. Entonces es un tema a pensar interesantísimo, y que en la educación tiene un campo también muy amplio, porque hay todo un camino hoy de las redes sociales que tenemos que seguir explorando, que tenemos que seguir investigando de conjunto, de manera interdisciplinaria, y yo creo que ese es el reto para lograr verdaderamente una escuela, una educación más atemperada a estos tiempos, pero con sus realidades potenciales y también sus límites. Y hay algo interesante antes de terminar, porque ya me están haciendo señas de que no tenemos tiempo, y es que la educación también se ha beneficiado de eso, no solamente con los software y los programas, sino que incluso las maestras, los maestros están en las redes sociales, han creado grupos de WhatsApp y han solucionado de alguna manera algunos problemas cuando, sobre todo en la pandemia, había que estar en aislamiento. El tiempo se nos agota. Yo les agradezco muchísimo. Hay miles de memes, de caricaturas que hablan de cómo las tecnologías en un futuro pueden, las máquinas y las tecnologías, dominar al hombre. Yo creo que este es un tema muy amplio del que podemos seguir hablando y sobre todo dialogando, como siempre les digo, en el día a día, también en nuestras redes sociales, y como siempre, encuéntrenos cada semana en Buen Cubano.